Hola mi querida hermana y amiga, ¿cómo estás? Es un gusto volver a reunirnos, aunque sea virtualmente, para poder continuar el estudio de la palabra de Dios. Estamos desarrollando el estudio del capítulo 5 de la epístola de Santiago y en esta lección de hoy, en este segundo bloque, te propongo que podamos finalizar el estudio de este capítulo. Y te decía la clase anterior que lo hemos dividido en 4 partes para aprender en los primeros 11 versículos acerca de que una de las evidencias que una mujer cristiana tiene que tener frente a la venida del Señor es que es paciente en el sufrimiento. Y hoy vamos a ver los otros 3 restantes y las características son, en segundo lugar, que una mujer es pura en el hablar, versículo 12, versículos 13 al 18, una mujer que espera la venida del Señor es perseverante en la oración. Y en cuarto lugar, es persistente en rescatar a los perdidos o a las ovejas del Señor que se han apartado. Vamos a mirar el versículo 12, te invito a leerlo junto conmigo. Dice así este precioso versículo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Necesito explicarte por qué Santiago está usando estas palabras. ¿Qué es lo que está queriendo decir con no deben jurar ni por el cielo ni por la tierra? No cabe duda que entre los judíos se había hecho costumbre jurar para confirmar lo que decían. El juramento era necesario debido al hábito de mentir que se había hecho tan común en muchos de ellos. Se habían hecho tan mentirosos que tenían que apoyar sus palabras con juramentos. Las palabras de Santiago son prácticamente idénticas a las del Señor en el Sermón del Monte, donde el Señor dijo allí en el capítulo 5, versículos 33 al 37, y es necesario que te lo lea. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice Jesús, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sería bueno, para poder entender más y compenetrarnos en el contexto de este versículo, porque muchas veces se saca de contexto y es mal interpretado y aplicado erróneamente. Sería bueno que nosotras podamos entender el sentido del juramento, para entender la prohibición que hace Santiago justamente aquí. La práctica de pronunciar un juramento tiene profundas raíces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, Abraham, el amigo de Dios, exigió de su siervo un juramento que lo comprometiese en el cumplimiento de buscar esposa para su hijo Isaac. Jacob, por ejemplo, el nieto de Abraham, exigió juramento de José, su hijo, que llevaría sus restos a Canaán. También José exigió juramento de sus hermanos. Jonatán, el hijo de Saúl, el amigo de David, también hizo juramento con David. Ahora, Dios reguló en la ley la práctica del juramento. Atendiendo a ese problema de quienes mentían y no hacían honor a lo prometido, estableció que el juramento siempre fuese hecho en su nombre. Y él dijo en Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Por lo tanto, quien quebrantaba un juramento hecho en el nombre del Señor era como perjuro, un profano contra el nombre de Dios, quebrantando directamente el tercer mandamiento del Decálogo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Y esto lo puedes encontrar en Éxodo 27. Por lo tanto,
El que juraba por Dios se ponía bajo una maldición en caso de incumplir la palabra dada bajo juramento. Ahora, Cristo aceptó la disposición bíblica sobre el juramento, él mismo la cumplió, guardando silencio ante el sumo sacerdote. Esto también lo puedes encontrar en Mateo 26, 63 y 64. Por lo tanto, cualquier juramento en que no estuviese implicado el nombre del Señor se consideraba como una promesa de menor entidad. Es muy importante que nosotras podamos entender esta práctica que era común y cultural a los judíos, para que nosotras podamos interpretar este versículo. ¿Qué nos está queriendo decir Santiago haciéndolo en palabras más simples? Que tengamos una palabra tan honesta y tan sincera que no necesitemos respaldarla con juramentos, con promesas. Ahora, los ricos no guardaban sus promesas. Los ricos que viene hablando Santiago en los primeros 7 versículos del capítulo 5 que estamos estudiando. Ellos le prometían que le iban a pagar, tomaban al pobre para trabajar en sus tierras y no le pagaban. Mentían. Los dañaban. Ahora, nosotras tenemos que entender que muchas veces recurrimos al juramento para respaldar nuestras palabras porque no sabemos hablar palabras de verdad. Muchas veces nuestras palabras no son honestas y sinceras y por eso después tenemos que decir, te juro que te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces no dije la verdad. Y es a esto a lo que te quiero llevar, ser puras en el hablar. Muchas veces, mira, ejemplo, te doy un caso. En este tiempo difícil económico, por la cuarentena, por la crisis, por la pandemia, puede ser que alguien vaya a pedir una ayuda a algún centro donde sepa que están dando alimentos. Y por ejemplo, te dicen, sí, ¿para cuántos necesita usted? ¿Cuántos son en su familia? Y quizás una persona pueda mentir diciendo, somos 5. Y ni siquiera son 5, son 3. Eso es una mentira para salir del paso. Muchas veces utilizamos mentiras para salir del paso. Mentiras al paso. Estaba viendo hace unos días atrás, cuando ya se fue flexibilizando un poco la cuarentena y la prohibición de sentarse en un bar, en una cafetería, a tomar un café, primero se comenzó a expender café al paso y era emocionante de pronto ver esos carteles que decían tómese un café al paso. Cuando estudiaba este capítulo y hablaba y pensaba en las mentiras al paso, me acordaba del café al paso. ¿Cuántas veces recurrimos a la mentira al paso para salir de un apuro? ¿Por qué no viniste a la escuela bíblica el domingo? Ay, porque justo se me pinchó la rueda del auto. Mentira al paso. ¿Por qué no pudiste venir al estudio bíblico, el grupo de discipulado en esta semana? ¿Vos sabés que se me enfermaron los chicos? Mentira al paso. ¿Por qué no compraste esto si yo te pedí esto? Ay, ¿vos sabés que justo no había eso que me pediste? Mentira al paso. Y muchas veces nuestras palabras pierden credibilidad y confiabilidad. ¿Y sabes una cosa? Quizás te crean la mentira una vez, 2 y hasta una tercera. Pero lamentablemente, cuando se descubre que alguien es mentiroso, ya después ni cuando dice la verdad se le cree. Palabras honestas, palabras sinceras, que seamos puras en el hablar, que nuestro sí sea sí, que nuestro sí sea no, que nuestro no sea no. Que nuestras palabras siempre sean palabras de verdad. ¿Cuántas veces le has mentido a tu esposo? ¿Cuántas veces le has mentido a tu padre, a tu madre o a tus hijos, mi querida? Que podamos corregir nuestra lengua. Venimos aprendiendo capítulo 3 de Proverbios. La sabiduría de lo alto dice, es primeramente pura. Proverbios 6, 16 y 17 nos dice que Dios aborrece la mentira,
6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Pero en Proverbios capítulo 8, versículos 6 al 8, nos dice que el que habla la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, mira lo que pasa. Aquí está hablando la sabiduría misma en este capítulo 8 y dice: oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Amén. Esta tiene que ser nuestra meta, que no haya en nuestra boca cosas perversas, que no haya abominación, que no haya mentira, porque una media verdad es mentira, porque la mentira para salir del paso es mentira, y la mentira es pecado, es abominación delante de los ojos de Dios, y una lengua mentirosa nace en un corazón mentiroso. Por eso te recuerdo lo que dijo Santiago: tomemos de la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura. Y te invito a orar con el Salmo 119, 29 y 30, donde dice allí el salmista: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. Que esta pueda ser tu decisión hoy, mi querida hermana. Quizás sea tu debilidad la mentira, y esas medias verdades, esas mentiras pequeñas que uno las quiere achicar y minimizar para que no parezcan, son mentiras. Escogí el camino de la verdad, porque una mujer llena de la verdad hablará palabras de verdad. Una mujer llena de la verdad es una mujer llena de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, la verdad es algo que una debe amar, según 2 Tesalonicenses 2:10. La verdad es algo que una tiene que obedecer, según Gálatas 5:7. La verdad es algo que tiene que mostrarse en la vida, 2 Corintios 4:2. Es algo que tiene que ser dicho en amor, según Efesios 4:15. La verdad es algo que tiene que ser testificado, Juan 18:37. La verdad es algo que tiene que ser manifiesto en una vida de amor, según 1 Juan 3:19. La verdad es algo que te libra. Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Quizás este sea el momento de rendir esa lengua mentirosa a los pies de la cruz y pedirle a Dios que te llene de la verdad, que querés ser una mujer de palabras honestas, de palabras de verdad, puras en el hablar. Pero vamos a seguir con la tercera evidencia que tiene que tener una mujer que espera al Señor con paciencia, y es ser perseverante en la oración. Vamos a leer los versículos 13 al 18 y te quiero invitar que con tu lápiz puedas ir marcando en cada versículo la palabra orar o la palabra oración. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Aquí Santiago comienza con una serie de preguntas, no retóricas como te enseñé en otras clases, sino simples preguntas donde coloca al lado la respuesta a su pregunta. ¿Lo repetimos de nuevo? ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí por ahora la lectura, para que podamos aprender cómo ser perseverantes en la oración. Te doy el secreto, anótalo.
¿Cómo ser perseverante en la oración? Orando. ¿Cómo? Orando. ¿Está alguna afligida entre ustedes? Haga oración. No dice llore, grite, patalee, llame a la amiga. No está mal. No está mal que le contemos nuestras aflicciones a nuestro esposo, a una amiga, a una mentora, a una líder, a una pastora. Pero la palabra dice, haga oración. Fíjate que esta frase es lo que Pablo le dice a los filipenses. Sean conocidas vuestras oraciones. De nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones. Pero también es el orar sin cesar de Pablo a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5. Es que la oración deposita mi situación en las mejores manos. Te lo repito, la oración deposita mi situación en las mejores manos. Por eso Pedro puede decir, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en otro versículo también de la primera carta de Pedro 5:7 dice, y nos llama a echar toda la ansiedad en el Señor, porque Él tiene cuidado de los suyos. ¿Cómo he hecho mi ansiedad? Orando. ¿Está alguna afligida? Haga oración. Es que la oración me conecta con mi Padre. Aquel que me envía ese don perfecto, toda buena dádiva que estudiamos en el capítulo 1. Y yo, cuando estoy afligida, más que nunca necesito estar conectada con mi Padre. ¿Es el ejemplo que nos dejó Jesús en el huerto del Getsemaní? Él oró intensamente, dice la palabra de Dios, en su momento cumbre de agonía. Él oró intensamente, Lucas 22:44. Y nosotras, las hijas de Dios, en los momentos difíciles, debemos también recurrir a la oración, depositando nuestras cargas en Dios, esperando de su trono su gracia y el oportuno socorro, como nos enseña Hebreos 4:16. Pero si nosotras no oramos, si nosotras no aprendemos a perseverar en la oración, no vamos a obtener las respuestas. Escuché muchas veces, el Señor no me contesta, ¿oraste? Sí. ¿Cuánto tiempo? Y una semana. A ver, ¿quién te dijo que la oración es la varita mágica? Que cuando vos orás la primera vez, Dios cambia la situación. ¿Quién te lo dijo? Que Dios tiene que actuar cuando vos se lo ordenas. Dios, el año pasado, me enseñó, en medio de la ansiedad, en medio de pedir, Señor, ¿cuándo me vas a responder? El Señor me dijo, te estoy enseñando a perseverar en la oración. Eso es lo que a vos te falta perseverar. Yo te voy a responder, pero cuando yo quiera, de la manera que yo quiera, mientras tanto vos aprendé a perseverar. ¿Está alguno alegre?, pregunta Santiago. Cante. Aquí no está hablando del gozo como fruto del Espíritu Santo. No está hablando del gozo del capítulo 1, versículo 2, cuando dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que el gozo solamente puede producirse por el Espíritu en la vida del creyente. Aquí está hablando de la alegría que produce cuando nosotros tenemos una vida de obediencia al Señor. ¿Estás alegre? Gloria a Dios, cantá, mi hermana, cantá. ¿Sabes qué? Quizás hoy no estás pasando una etapa de sufrimiento, una etapa de prueba. Estás pasando una etapa de quietud, una etapa de bonanza. Disfrutá la etapa que estás viviendo. ¿Estás en paz? ¿Está todo bien? Disfrutá, cantá. Pone música cristiana en tu hogar. Cantá, aunque sea en la ducha, no importa si entonás o no entonás, cantá alabanzas a Dios. Ahora, en el versículo 14, Santiago va a hacer la tercera pregunta. ¿Está entre ustedes alguno enfermo? Sí, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Acá Santiago va a promover la oración corporativa.
Si hay alguien enfermo en tu familia, tiene que saberlo la iglesia de donde te congregas. Tenés que avisarle a tu líder de grupo pequeño, tenés que avisarle a los pastores de la iglesia para que se ore por tu problema, para que se ore por tu enfermedad. Muchas veces nos hemos enterado después de personas que quizás habían sido operadas de algún problema de salud y dijimos, ¿por qué no pidieron oración a la iglesia? Ay, no queríamos preocupar, no queríamos molestar, pero te perdiste la oración corporativa. El cuerpo de Cristo está para acompañarse en las buenas y en las malas. Primera enseñanza que nos deja este versículo. Hay varias cositas que te quiero explicar, porque este también es un versículo mal interpretado y muchas veces sacado de contexto. Nosotros podemos experimentar que podemos tener enfermedades físicas y enfermedades espirituales. La Biblia nos habla en 1 Corintios de algunos que están debilitados, otros enfermos, otros duermen. Eso sería enfermedad espiritual. Pero aquí, por lo visto, está refiriéndose a una enfermedad del cuerpo porque dice y menciona al aceite. Si hay alguien enfermo, llame a los ancianos, oren por él y que lo unjan con aceite. ¿A qué se está refiriendo? En otras palabras, ¿estás enfermo físicamente, mi querida hermana? Pedí oración y anda al médico. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver? Sí, porque el aceite en ese tiempo, que no había los laboratorios y las farmacias que tenemos hoy, era una medicina que se utilizaba para curar heridas, para suavizar heridas, para masajear los músculos, para aliviar dolores. Entonces nos da la pauta de que está hablando de una enfermedad física. O sea, a ver, oren y vayan al médico. Porque muchas veces algunos han interpretado que no, que tengo que pedir oración y que el Señor me va a sanar. A ver, no estoy diciendo que el Señor no te puede sanar, pero depende de la voluntad de Dios para tu vida. Vos tenés que orar con fe, vos tenés que pedir a los ancianos de la iglesia que oren, pero mientras tanto también tenés que ser responsable por tu cuerpo, por la salud de tu cuerpo y recurrir al médico y hacerte los tratamientos que la medicina de hoy nos ofrece, porque Dios también prospera la ciencia y da la inteligencia para que los médicos puedan curarnos y tratar nuestras enfermedades. La oración de fe, dice, salvará al enfermo. No dice sanará, lo salvará, porque si es un enfermo, que quizás es enfermo espiritual, porque se alejó del Señor, porque está enfriado, porque su fe se ha debilitado, va a salvar a ese enfermo de seguir cometiendo más pecados. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, porque su enfermedad pudo haber sido causada como una disciplina por el pecado. Quiero que también podamos entender que hay enfermedades físicas que pueden surgir como negligencias e irresponsabilidades nuestras. Por ejemplo, un día de mucho frío, salí a correr al parque, transpiré, me desabrigué, luego me enfrié y al otro día amanecí con fiebre y gripe. ¿Cuál fue el origen de esa enfermedad? Mi descuido, mi negligencia. Pero muchas veces hay orígenes espirituales porque a veces como hijas de Dios nos enfriamos, nos alejamos y el Señor tiene que permitir una disciplina, una enfermedad para que nosotras volvamos de nuestro pecado, volvamos de nuestro alejamiento. Por eso dice, la oración salvará al enfermo. Tenemos que orar. Y vamos a ver en el último punto, por aquellas amigas y hermanas que se han apartado del Señor. A ver, versículo 16. Seguimos motivándonos a la oración corporativa, a la unidad. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? ¿Tienes algo con tu hermana? Anda de frente. No vayas por atrás, contándole a una y a otra lo que te hizo supuestamente tu hermana, porque siempre somos las víctimas. Andá de frente, confesá, confrontá, hablá, preguntá. ¿Te pasa algo? ¿Te hice algo? ¿Hay algo en lo que te tenga que pedir perdón? Hermana,
te ofendí. Santiago en el capítulo 1 en el 3 decía que muchos ofendemos muchas veces de distintas maneras. Todos podemos llegar a ofender. Por eso dice ahora, confiesen sus ofensas unas a otras, oren unas por otras para que sean sanadas de esas debilidades espirituales, de esos alejamientos que a veces tenemos de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Siempre se nos ha enseñado muy bien que la oración eficaz es una oración basada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Pero yo me quiero enfocar en el énfasis de esta frase. ¿Y qué es la oración eficaz del justo? ¿De quién? De aquella mujer que está en obediencia delante de Dios. Una oración va a ser eficaz, va a ser contestada cuando yo tengo una vida de obediencia. Por eso muchas veces Dios no contesta mi oración, porque yo estoy en desobediencia. Y muchas veces me enojo porque el Señor no me contesta. Pregunto, ¿yo estoy en obediencia? ¿Yo estoy sujeta a la palabra de Dios? ¿Yo estoy caminando en santidad y en integridad? Yo soy justa, sí, porque fui justificada, pero estoy mostrando, frase clave, palabra clave que le encanta a Santiago y la utilizó varias veces. Yo estoy mostrando que soy una mujer justa por mis buenas obras. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo me tengo que ocupar en orar, basada en la palabra de Dios, en tener una vida justa de obediencia. Y Dios va a hacer su parte. Él lo hará. Pero yo tengo que aprender a perseverar. Y aquí nos va a poner el ejemplo de Elías, un profeta de la antigüedad. Primera Reyes se encuentra su historia. Y él nos va a decir, mírenlo a Elías. Ay, bueno, Señor, Elías fue un profeta. A ver, Elías fue un ser humano, igual que vos. Es más, Elías estuvo sujeto a pasiones semejantes a las tuyas. ¿Sí? Tuvo hambre, tuvo miedo de una mujer, se escondió por miedo a esa mujer. Estuvo pasando momentos de ansiedad, de desesperación, de inseguridad. ¿No te sentís identificada? Claro que sí. Por eso el Señor nos dice, a ver, te voy a traer un ejemplo de alguien que experimenta lo mismo que vos. Elías, ¿cuál fue el secreto? Ahí está la palabrita. Oró fervientemente. Fervientemente. Dijimos hace un rato, Jesús oró intensamente en el huerto. Elías oró fervientemente. Y ahí está el problema. No hemos aprendido a perseverar en la oración. Oro 2 días, el Señor no me contesta, 3 días, una semana y dejo de orar porque Dios a mí no me escucha. No me contestó. No aprenderemos en una semana la perseverancia. ¿Sabes qué? Conozco de mujeres que oraron años y años por su esposo que no era salvo, por ejemplo, o por un hijo, por la salvación de un hijo. Y oraron y no se cansaron. Muchas quizás partieron de este mundo y no los vieron. Y yo no quiero desanimarte con esto, al contrario. Luego de que quizás esas personas partieron, un día llegó la respuesta. Un día llegó la respuesta de la oración. Pero la respuesta llega cuando oramos fervientemente, cuando no abandonamos, cuando no nos rendimos. Mujeres, tenemos que ser guerreras de la oración. Guerreras. ¿Cuánto tiempo estás orando a diario? ¿Cuántas veces en el día orás? Me encanta recordar la historia del profeta Daniel. Dice que él oraba 3 veces al día. Y aun cuando se había dado el decreto que no se debía orar al Dios de los hebreos, él oraba en Babilonia y seguía orando a su Dios porque tenía el hábito de orar. Y cuando estuvo lejos de su patria, no pudo abandonar ese hábito que estaba tan arraigado en su vida.
mañana, tarde, mediodía, dice el Salmo, me presentaré y oraré. Continuamente oraré. Es un hábito que tenemos que intensificar y te voy a decir, uno de los propósitos de esta cuarentena que Dios permitió es para que oremos más, para que invirtamos más tiempo en la oración. Mañana, tarde y noche, tiempo de calidad en la oración. Hacete tu lista, hacete en tu agenda, pone todo lo que te falta. El otro día le aconsejaba a una hermanita hermosa del grupo de estudio, que estaba muy preocupada porque ella me dijo, si yo no trabajo no como. En este aislamiento social no sé cómo voy a hacer para pagar lo que debo, pagar la luz. ¿Dios me va a pagar la luz? Sí, le dije. Dios te va a pagar la luz, Dios te va a dar la comida. Hacé tu lista, pedile al Señor. Señor, quiero que proveas mis necesidades y Él lo va a hacer. Porque cuando nosotras oramos fervientemente y aprendemos a perseverar, Dios obra. Mientras el creyente ora, Dios obra. A ver, mi querida amiga, ¿cómo hacerte entender? Y lo digo primero para mí. Mi trabajo es orar. El trabajo de Dios es obrar. Cambia en una letra. Mi trabajo es orar. El trabajo de Dios es obrar. Fervientes en la oración. Y termino desafiándote con los versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se hubiera extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí a este punto le puse persistente en rescatar a las ovejas o en rescatar a las personas que se han extraviado. En primer lugar, vuelve a la expresión, una de sus expresiones favoritas, Santiago, hermanos. Si alguno de entre vosotros, le está escribiendo a creyentes, de entre vosotros, entonces significa que está hablando, si algún otro creyente, si alguna compañera de tu clase bíblica, si alguna hermana de la iglesia se ha extraviado de la verdad, porque estaba en la verdad, porque es salva, pero se fue apartando, no está en nosotras el juzgar las intenciones, como veíamos el otro día en el capítulo 4, pero sí está en nosotras la responsabilidad de ir a buscarlas. Quizás vos tenés el mal concepto que, bueno, para eso están los pastores, para eso están los líderes de la iglesia. No. Santiago les está escribiendo a todos los creyentes que iban a recibir la carta y les está diciendo claramente, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿por qué pecador? Entonces está hablando de inconversos. No, todos somos pecadores. Santificados pero pecadores al fin. Y algún pecado ha hecho, alguna tentación en la que ha cedido, ha hecho que ese hermano o esa hermana amada, cuerpo de Cristo, perteneciente a tu mismo cuerpo, hoy esté lejos y esté en el error. El que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma. ¿Por qué dice salvará de muerte? ¿De qué muerte está hablando? De una muerte de la comunión, de una muerte de una improductividad de vida. Es lo que dice San Juan 15:2. Jesús nos dice allí, yo soy la vid, ustedes los pámpanos y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará o lo cortará. Muchas veces, cuando un cristiano se ha alejado y ha comenzado a cometer pecados, que ha dejado mal el testimonio de Cristo y del Evangelio y de la iglesia, Dios ha decidido quitarlo de esta tierra. Y si nosotras somos sensibles a este llamado de ir a buscar a mi hermana que está lejos,
que sé su número de teléfono, que la conozco, sin ir con la intención de juzgarla. Quizás yo las rescate de esa vida de pecado y la salve, como dice ahí, y ella pueda cubrir multitud de pecados, la libre de seguir pecando. Eso es lo que dice Santiago. Te quería mencionar otra vez el texto de Gálatas 6:1 que dijo Pablo allí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, a ver, con la actitud espiritual, quiere decir aquí Pablo, en una actitud espiritual, restauradle con espíritu de mansedumbre. Me encanta esa frase, restaurala, pero con un espíritu de mansedumbre, de humildad, no poniéndome en un pedestal, no juzgándola, vos te alejaste, claro, porque esto, por el otro, porque sos una débil. No, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti misma, no sea que tú también seas tentada. Mira, nosotras hoy estamos, por la gracia de Dios, quizás firmes en la fe, porque el Señor nos sostiene, porque buscamos su palabra, porque oramos, porque nos congregamos, porque estamos. Pero no podemos señalar a nadie que se haya alejado, porque quizás, dice, considérate a ti misma, no sea que tú también seas tentada. Quiero en este momento que esa persona que tenés en tu mente, esa amiga, esa hermana de tu iglesia, ese familiar que se alejó del Señor y que te estás acordando ahora, mira, lo primero que vamos a hacer es comenzar a orar por ella, por él, quizás sea un hijo. Obvio que toda madre ora por aquellos hijos que están lejos. Oramos. En segundo lugar, vamos con una actitud espiritual a mandarle un mensajito de texto, un audio. Decirle: ¿cómo estás? Te extraño. Y cuando se dé la oportunidad, poder sentarte a hablar y sin juzgar, ayudarla a volver al camino del Señor. ¿Sabes qué? Necesitamos amar a la oveja que se ha alejado. Y eso es lo que Santiago nos está motivando en estos últimos versículos. Y me llama la atención porque Santiago no se despide de su carta. No tiene salutaciones finales como tienen las cartas de Pablo, por ejemplo, saludos que nombran a personas, un buen deseo. Él nos deja con la boca abierta. Vayan y busquen la oveja perdida. Vayan y busquen esa persona que se ha extraviado. Te desafío, te dejo con esto. Que el Señor nos pueda motivar con esta preciosa carta de Santiago a que seamos pacientes en el sufrimiento, puras en el hablar, perseverantes en la oración y persistentes en rescatar a las ovejas. Me despido hasta la próxima oportunidad, deseándote que Dios bendiga mucho tu vida y que estos estudios bíblicos puedan ser de gran bendición para tu crecimiento espiritual. Chao, mi querida amiga. Hasta la próxima.